La historia de la psicología. Preparó Alfonso Acosta. La palabra viene del griego y resulta de unir psiche, que significa alma, y logos, que significa tratado o estudio. Psicología es el estudio del alma. El término lo popularizó Christian Wolff entre 1600 y 1700. Él dividió el estudio de la historia de la psicología en dos: la psicología racional, cuando el estudio estuvo basado en el conocimiento filosófico, y la psicología empírica, cuando se pasó luego al conocimiento experimental. Se trató primero del estudio del alma, después, con el paso del tiempo, se cambió al estudio de la mente, luego se estudió la conducta y después la mente y la conducta. El cambio de objeto generó también un cambio de método. Se comenzó con el método filosófico y se pasó luego al método científico. Estudiemos entonces esos conceptos: objeto, método y técnica. Objeto es lo que estudia cada ciencia. Por ejemplo, la medicina estudia el cuerpo humano. Método es el procedimiento que la ciencia utiliza para avanzar. Y la técnica es la herramienta que utiliza el método para estudiar el objeto. Un ejemplo en psicología: el psicoanálisis es un método y la interpretación de los sueños es una técnica que utiliza el método del psicoanálisis para analizar el inconsciente de una persona, que es el objeto. El método y la técnica están relacionados. Un método puede quedar obsoleto con el tiempo, pero su técnica puede seguir siendo útil. Un método sin técnica es teoría pura. Entonces, la psicología ha evolucionado por las variaciones en su objeto y en su método, y para estudiar estas variaciones han dividido su historia en cuatro grandes etapas. Primera etapa: el alma. Va desde el siglo IV a.C., con Platón y Aristóteles, hasta el siglo XVI, es decir, 2000 años. El objeto: el estudio del alma. Se pensaba que existían dos almas: el alma biológica, que era el origen de la vida, el principio de los seres vivos, y el alma inmaterial, que estaba conformada por lo que hay de eterno en el hombre, distinto al cuerpo. Este último concepto es muy parecido a lo que hoy se entiende por alma, es decir, lo espiritual. Aparece aquí una dualidad: dos almas dentro de un solo ser. Este concepto perdura hasta la Edad Media. El alma era un objeto que se podía analizar y estudiar. Se quería saber exactamente qué era, cuáles eran sus principios y cómo eran sus características. Utilizaron el método filosófico por dos razones. Uno, ellos únicamente estaban interesados en saber, en conocer, es decir, ellos no estaban interesados en utilizar ese conocimiento ni aplicarlo para algo. Y la segunda, porque el método científico no estaba desarrollado aún. Sin embargo, estudiaron por medio de un sistema racional, con razonamiento lógico, haciendo análisis y síntesis. Lo que no crearon fue técnicas, y por eso se considera que estudiaron el alma filosóficamente. Segunda etapa: la mente. Se ubica entre los siglos XVI y XIX. En la primera etapa se estudiaba la naturaleza, es decir, se partía del exterior y se iba hacia el interior, hacia el hombre. A esta filosofía se le llamó realista. Ahora, en la segunda etapa, cambia la perspectiva. El centro de la reflexión es el hombre y se parte de adentro, es decir, desde el hombre, y se llega afuera, el exterior, el entorno en el que se mueve el hombre. A esta nueva perspectiva se le conoce como el giro antropológico. Sobresale aquí René Descartes. Él resumió su filosofía en la frase pienso, luego existo, que se puede explicar como comienzo por el pensamiento y a partir de ahí extiendo mi conocimiento. Esta manera de pensar
se conoció como la filosofía idealista, que produjo grandes avances dentro de la filosofía, pero enfrentó graves problemas en cuanto a la objetividad del conocimiento, porque ¿cómo sé yo que lo que conozco es real si no lo puedo demostrar? Conclusión. El alma dejó de serlo y pasó a ser la conciencia, la vida interior del sujeto, es decir, se modernizó la psicología. Lo importante ya no era el qué, sino el cómo y sus formas de operar o de actuar. Importaba más describir que definir. Este cambio de objeto produce también un cambio de método y para estudiarlo dividen la etapa en dos fases. Primera fase, los siglos XVI al XIX. Predominan las filosofías empirista y racionalista, por lo que el objeto se continúa estudiando analíticamente y con reflexión, es decir, con análisis subjetivos. Conclusión, cambió el objeto de estudio y su perspectiva, pero no cambió el método. Pero como el método científico ya estaba en desarrollo, comenzaban los interesados a preguntarse, ¿podrá la psicología ser una ciencia seria como las que van surgiendo, como la física o como la química? El filósofo Immanuel Kant dice que no, porque el mundo interior es subjetivo, es decir, es individual y cambia dependiendo de lo que piense cada persona, y que ese conocimiento nunca podrá ser objeto de una reflexión científica porque la ciencia requiere de leyes universales para ser ciencia. Segunda fase. Se desarrolla un método científico para estudiar los procesos fisiológicos, la introspección. Se usa para medir las reacciones de una persona ante determinadas sensaciones, es decir, que se comienzan a estudiar los fenómenos psíquicos de manera científica. La evolución desde el alma hasta la mente fue lenta y se dio a lo largo de los años por varias razones. Por las reflexiones sobre el concepto de alma, porque se pudo describir su actividad consciente y porque se introdujo un método experimental que vino desde la fisiología. Nace así la psicología científica moderna. Tercera etapa, la conducta. Se le ubica en el siglo XX. Se produce porque aparecen críticas al método de la introspección. Decían que la mente no se podía verificar experimentalmente y que era imposible comprobar lo que alguien piensa o se imagina. Se produce entonces un cambio de objeto, se deja la mente y se pasa a estudiar la conducta. A esta corriente de pensamiento se le conoce como el conductismo y su fundador es el señor John Watson, quien define así la conducta. Conducta es lo que un organismo hace o dice. Los objetivos del conductismo se pueden resumir así. Quiere reforzar el carácter científico de la psicología, quiere detectar y controlar la conducta, quiere que los datos de los experimentos puedan ser comprobables por todos, quiere que los experimentos se puedan repetir por diferentes personas y que los resultados sigan siendo válidos. Quiere que se abandone la introspección y que se reemplace por el método experimental. La psicología pasa de ser una ciencia introspectiva de la mente para convertirse en una ciencia objetiva de la conducta. Cuarta etapa, la mente y la conducta. Aparecen críticas al conductismo. Decían que se avanzó en el método, pero que se perdió en el análisis. Que el método era tan exigente que para poder utilizarlo se deformaban las características del objeto de estudio. Es decir, que el estímulo y la respuesta no son tan simples porque el hombre no es solo fisiología y que desaparecieron como objeto de estudio también temas tan importantes como el lenguaje, la experiencia consciente o el conocimiento. Se integran entonces al objeto temas que son propios de la mente, como los cognitivos. Surge entonces la psicología cognitiva. La mente es ahora un sistema de representación que determina el comportamiento por medio de observaciones objetivas procesadas por complejos sistemas en el cerebro. No se abandona el método científico,